En el episodio de hoy, International Institute Harvest Time, en la voz de Juan Ramón López, expone el conocimiento de la palabra de Dios, de una manera sistemática, práctica, creativa y dinámica. Conocerás los planes de Dios para tu vida, tu casa, tu ciudad y para las naciones. Compartiremos junto a nuestros estudiantes este maravilloso viaje de llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Quédate con nosotros. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a la transmisión de hoy. Gracias por estar en sintonía de su radio amiga ADN desde Dallas, Texas, y estamos ya aquí en plataforma con todos los estudiantes del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha. Así es que nos gozamos en saber que estamos llegando a muchos países a través de la radio y con nuestros estudiantes que cada día se están agregando más de diferentes países. Les damos la bienvenida a nuestros estudiantes. Y pues usted que nos está sintonizando por primera vez, somos el Instituto Internacional Tiempo de Cosecha para habla hispana, porque este es un instituto que está en varios idiomas, pero para nosotros los latinoamericanos, los de habla hispana, pues tenemos esta bendición de poder llegar a través del idioma español. Estamos estudiando el curso La Vida del Reino. Y hoy estamos entrando ya a lo que es el capítulo número 2. Les saluda el pastor Juan Ramón López y los demás hermanos que están aquí en plataforma. Y el tema de hoy se llama El Rey de Reyes. Cuando nosotros venimos a los pies las especialmente de Occidente, en Occidente casi es bien raro ver monarquías, ¿verdad? En otros países, tal vez en Europa, existen monarquías y saben cuál es la relación de un pueblo con el rey del país, de la nación. Nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, tenemos esa pequeña desventaja de que no conocemos cómo es vivir dentro de un sistema monárquico. Y el reino de Dios es un reino teocrático, o sea, un solo Dios, y Él es el Padre nuestro, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los Señores, y por eso es importante que conozcamos a ese Rey, porque cuando usted confesó a Jesucristo como su Señor, oiga bien la palabra, su Señor, Salvador personal, a usted lo integraron a la familia de Dios. Y eso quiere decir que usted es ciudadano del reino. Pero como ciudadano del reino, usted tiene que aprender primero a conocer a su rey. Porque hay un personaje en la Biblia llamado Job, que ese hombre fue bien prosperado por parte de Dios. Le mandó cerco espiritual a su vida, a su familia y a sus bienes materiales. Le tenían 3 muros de protección. Satanás no podía acercarse a tocar a Job. Sin embargo, 42 capítulos después de ese libro de Job, en el capítulo 42, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. 42 capítulos después se dio cuenta que quién era el Señor. Le voy a agradecer antes que están aquí, me hacen el favor de cerrar sus micrófonos para que podamos salir con la radio sin ninguna interferencia, por favor. Entonces les decía que nosotros tenemos que aprender a conocer al Rey, ¿verdad? Porque igual llegamos a los pies del Señor, Él es nuestro Rey, pero no sabemos a profundidad quién es Él. Por eso hoy vamos a estar estudiando el tema de el Rey de Reyes, es el tema de hoy, y le voy a pedir al pastor César Luis Palacios desde la República de México que me ayude, por favor, a leer los objetivos del tema de hoy. Amén, claro que sí. Los objetivos son: al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir el versículo llave de memoria, definir la palabra Rey, identificar a Jesús como el Rey del reino de Dios y continuar el estudio de la vida y ministerio del Rey Jesús.
Amén, muchísimas gracias, mi hermano César. Mire qué bonito, hoy vamos a conocerlo y mire qué tremendo eso, que el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros hoy también, aquí en la transmisión. Imagínese a un profeta en el Antiguo Testamento llamado Isaías. En el capítulo 6, él lo logra ver en la dimensión, como él es. Dice que lo vi sentado en su trono, dice. Un trono alto y sublime. Ese es el Rey de nosotros. Ese es el Rey infinito, es poderoso. Pero cuando él lo mira ahí en esa dimensión, se quedó impresionado. Nosotros, lamentablemente, en nuestras culturas occidentales, o yo no sé si también por el lado de África está sucediendo lo mismo, que no nos dan esa revelación de quién es el Rey. Y lo vemos como alguien que está solo allá cuando vamos a un lugar a reunirnos como pueblo de Dios, alabamos y glorificamos por 1 hora o 2 horas, y ahí nos vamos, de ahí nos desconectamos del Rey y seguimos viviendo en una vida tan vacía, tan falta de propósito, porque no conocemos al Rey. Pero ojalá que usted se conozca hoy a través de la palabra quién es ese Rey maravilloso. Y voy a pedirle a mi hermano José Mario Hernández, mi hermano José Mario, si está aquí en línea, que me dé por favor la lectura del versículo llave de hoy. Amén. Dice Lucas 1:33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Amén. Muchísimas gracias a mi hermano José Mario de Honduras, que está aquí conectado también, como nuestros estudiantes que siempre permanecen conectados aquí en plataforma. Mire qué interesante entonces. Él es el Rey que reina sobre la casa de Jacob, o sea, la casa de Israel, y dice que es un reino para siempre. Y su reino, dice, no tendrá fin. Fíjese que los descendientes de Jacob es el pueblo de Israel actual, allá en Oriente. Pero ellos tienen un primer ministro, ellos no tienen rey, porque para ellos Dios es la máxima autoridad de ellos. Pero lamentablemente no reconocen a Jesucristo como el Redentor. Entonces, el hecho de darle la espalda al Mesías los tiene en la condición que están actualmente, rodeados de ejércitos enemigos, con bombas y guerras y dificultades por haberle dado la espalda al Rey. Y esa misma situación la está viviendo mucho pueblo de Dios, porque no saben valorar la grandeza de tener a Dios como nuestro Rey. Pero a través de estas enseñanzas, nuestro anhelo, nuestro corazón, es que usted lo conozca como ese Rey, que el salmista lo logró conocer tanto que decía, ¿quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey de gloria? Y decía, abran las puertas para que entre el Rey de gloria. Decía, era impresionante la relación del salmista con el Rey. Pero el Rey está aquí con nosotros. Él dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él. Él no ocupa visa, Él no ocupa boletos aéreos para moverse. Solo es que 2 o 3 se pongan de acuerdo y Él desciende. Él desciende a compartir con ellos. Y eso es lo maravilloso de este Rey de Reyes. Ahora, usted va a estar aprendiendo a lo largo de este programa cómo es la grandeza de este Rey. Nadie en toda la historia de la humanidad, nadie ha gobernado como lo hace el Rey de Reyes, como lo hace Jesucristo, porque es un reino eterno. Es un reino que no se estableció únicamente en la tierra, es un reino desde la eternidad. O sea, desde los tiempos o sea, antes de que la tierra existiese, ya existía Él como Rey. Y van a pasar los cielos y la tierra, pero Él va a seguir existiendo como Rey, porque es un reino eterno. La misión suya y la misión mía en este tiempo es establecer el reino de Dios en los corazones. Porque el problema que tuvo el pueblo de Israel
cuando lo miran moviéndose en aquel imperio romano grosero, hostil, ellos estaban anhelando la liberación. Ellos querían un rey físico, y como Jesucristo no se vino a competir con Herodes, sino que vino a establecer el reino espiritual, terminaron matándolo en la cruz del Calvario. Lo terminan matando a él ahí. Ahora, usted y yo sabemos que nuestra responsabilidad entonces en este tiempo es llevar ese reino a los corazones de los que están esclavos en el pecado, esclavos en las tinieblas, y decirles que hay un reino diferente, que es el reino de la luz, donde el rey es Jesucristo y donde usted y yo somos ciudadanos de ese reino. Es un reino espiritual. Y cuando usted y yo nos vayamos de esta tierra, nos van a recibir en las moradas eternas. Se van a abrir, van a hacer un vallado para que usted pase como los triunfantes, como los jugadores de un equipo que ganan un torneo y el pueblo los está esperando para recibirlos con alegría. Así van a estar ahí arriba los ángeles esperándolo a usted y a mí. Y ¿sabe cuál va a ser el saludo de bienvenida? Cuando lleguemos allá arriba y le digamos al Padre: este fue mi aporte para tu reino en la tierra, esta fue mi participación en tu reino. ¿Y cuál va a ser el saludo? Bien amado y fiel, bien siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al regazo de tu Señor. Ahí están las coronas de nosotros. Ahí están los galardones. Por eso es que Él es Rey de Reyes. Porque usted y yo fuimos llamados a reinar en este tiempo, aquí en este tiempo presente. Somos reyes con minúscula y Él es el Rey con mayúscula. Y aquí nos mandaron a tomar los territorios, a conquistar la bendición de Dios, a tomar los corazones de las personas y llevarlos al altar, al trono de Dios, para que conozcan a ese Dios maravilloso. Esa es nuestra responsabilidad. Y las dos herramientas que nos dejaron disponibles: el evangelio o el evangelismo de las buenas nuevas y el discipulado. Con el discipulado nosotros capacitamos a los hijos de Dios para que se conviertan en soldados de este ejército espiritual, que no es con armas, no es con ejércitos. El comandante de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es lo que estamos tratando de sembrarle en el espíritu a usted. Conozca ese rey, porque el diablo le va a parecer a usted como un gato, como un inofensivo gato con apariencia de tigre, pero es un gato que ya fue derribado en la cruz del Calvario. Ya le quitaron todos los poderes, le quitaron toda autoridad y toda potestad se la quitaron, y la tomó el Señor Jesucristo. O sea, cuando el diablo se le acerque a usted metiéndole temores, dudas, incertidumbre, usted tiene que plantarse como un representante del Rey y decirle al enemigo: escrito está. Defiéndase con lo que está escrito en la palabra de Dios. El diablo no va a aceptar argumentos terrenales. Usted no le salga a decir: te reprendo, Satanás, te ato, Satanás. No, usted sácale la palabra. Usted, lo que él esté diciendo a usted reviértalo con la palabra de Dios. Ejemplo: eres un don nadie, no vales nada. Eso es lo que son las palabras del infierno. ¿Qué va a decir usted? Yo soy un amado de Dios, y Dios me lo demostró mandando a su hijo a morir por mí a la cruz del Calvario. Así es que yo soy un hijo amado, yo soy una hija amada, y no puedes tocarme ni a mi vida, ni a mi familia, ni a mis bienes, porque si no, te la vas a ver con mi rey. Es ahí la importancia de conocer al Señor como su rey. Entonces, Él es el rey que tiene leyes, es el rey de un reino con leyes, y hay residentes de ese reino, y todos obedecemos estas leyes. ¿Cuáles son esas leyes? La palabra escrita, la Biblia. Usted va a tomar decisiones, váyase al manual.
Yo voy a tomar una decisión hoy y con cosas prácticas, porque el enemigo no lo va a usted a atacar con cosas difíciles. No, es una de las estrategias que el enemigo tiene para atacar al pueblo de Dios son argumentos. Siempre el enemigo le va a tratar a usted de confundir con argumentos, pero usted tiene que revertir los argumentos. Cuando a Eva le salió en el huerto, no la atacó con una fuerza impulsiva o destructiva, no, con argumentos, con que Dios te ha dicho que no comas de los árboles del huerto, con que Dios estaba contradiciendo la palabra o adulterando la palabra. Ustedes van a llegar a ser como Dios. O sea, Él es la forma como actúa el enemigo. Pero usted tiene un rey que gobierna el reino espiritual, y que este gobierno espiritual se rige por leyes espirituales. Y usted tiene que aprender a conocer esas leyes, cómo es que se manifiestan en el plano natural. Por ejemplo, el Dios de nosotros es un Dios de paz. Usted no puede andar discutiendo con nadie. Usted no puede andar en guerra con nadie. Usted no puede andar hablando mal de las demás personas. Usted no puede andar hiriendo o dañando a los demás, porque eso lo hace el reino de las tinieblas, y usted y yo somos del reino de la luz, y en este reino es un reino de paz. De hecho, Jesucristo tiene entre sus títulos, aparte del rey, es el rey de paz. Otro ingrediente de estas leyes es que usted tiene que amar a su prójimo como a sí mismo, y tiene que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Esas son las leyes que rigen este reino. Darle la preeminencia al Señor Jesucristo en su vida, en sus acciones, en sus actividades, porque Él es el Rey que tiene el poder sobre todas las personas. Él tiene el poder de la vida y de la muerte, porque Él es el Rey. Nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, el más grande de todos los reyes es el Señor Jesucristo. Pablo se refiere a Jesús como el Rey de Reyes. Pastor César, en esa cita bíblica que tenemos ahí en pantalla, ¿me puede auxiliar, por favor? ¿Qué es lo que Pablo está refiriéndose al Señor como el Rey de Reyes? Claro que sí. En 1 Timoteo 6:15 leemos: lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo aquí hace esta descripción, como hemos visto ahorita, en los tiempos de Jesús había muchos reinos y muchos reyes, y la relación que había con un rey con otro era muy común, es decir, había mucha interacción entre los reyes de aquel tiempo, entre los reinos de aquel tiempo, y Pablo, como un fariseo celoso, como un fariseo en toda su totalidad, conocía seguramente mucho de estos reinos y muchos de estos reyes, pero cuando conoció a Jesucristo, él se atrevió a ponerle este nombre, porque al compararlo con todos los reyes que él podía haber conocido en su tiempo, con todos los reinos que él podía haber escuchado o inclusive visitado como un fariseo, él vio en Jesús algo mucho más que cualquier rey, que se atrevió a decirle que no solamente era un rey, sino que era el Rey de Reyes, y recalcó diciéndole: y Señor de señores. Además, es decir, Pablo estableció que Jesús no era, pero para nada, equivalente a un rey de aquel tiempo, o era comparado siquiera con un rey, sino que se atrevió a decirle: Él es rey, pero es rey sobre todo rey, y Señor sobre todo Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor César. Imagínense qué interesante, porque el mismo salmista también lo dice en los Salmos. Tú reinas, dice, tú reinas sobre todos los reinos de la tierra. Tu trono es el trono que está en lo más alto. Ahí está ese trono, en lo más alto. Ahora bien, ponga mucho cuidado con lo que le voy a dar ahora de revelación a su espíritu. Cuando Satanás quiso
competir con Dios allá arriba en su trono, le dice, en las alturas estableceré mi trono. Él quería tener un reino más alto que el de Dios, y Dios lo tuvo que expulsar de su trono, y con él se vinieron la tercera parte de los ángeles, y esos espíritus ahora son demonios, son principados, son potestades, son gobernadores, se estructuraron en el segundo cielo, y ellos desde ahí gobiernan toda la tierra, porque dice la Biblia que toda la tierra está bajo el poder del maligno. Ahora bien, cuando usted le entrega su corazón a Jesucristo, el trono de su corazón se vuelve trono del Señor. Y entonces, cuando el enemigo está controlando una nación, está controlando una ciudad, un barrio, una aldea, una colonia, lo hace a través de los corazones. Ahí está entronizado Él en los corazones, tomándoles la mente, la voluntad y las emociones para que obedezcan las malas acciones de los espíritus inmundos, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de alcoholismo, de drogadicción, espíritu de muerte, espíritu de ira, de contienda. Esos son espíritus que se meten en los cuerpos de las personas, donde el trono de ellos, que es su corazón, está sentado Satanás de una manera ilegal. Porque cuando usted recibe la revelación de que el verdadero dueño suyo fue el que murió en la cruz del Calvario y que pagó un precio alto, muy alto por usted y por mí, ese es un invasor. El enemigo está invadiendo el trono que le corresponde al Rey de Reyes. Por eso usted no permita que ninguno de los de su casa, ninguno de los de su familia, el enemigo esté entronizándose en los corazones de ellos. Porque usted tiene esa autoridad de parte de Dios como padre de familia, como madre de familia, a derribar toda autoridad y todo gobierno que el diablo quiera poner sobre sus hijos. Usted, en el nombre de Jesús, repréndalo. Usted puede declarar a sus hijos como parte de la familia de Dios. Pero si usted reconoce a Jesucristo como Rey, Él va a reinar en su vida, en su casa y en medio de los de su casa. Así es que tiene que entender esa revelación maravillosa, porque el enemigo se vino a la tierra, como no pudo gobernar arriba del trono del Padre, se vino a gobernar a todas las naciones de la tierra. Por eso es que usted mira un mundo caótico, un mundo empobrecido, un mundo de maldad, de violencia, porque Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Esa es la misión de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero cuando usted le entrega su corazón a Jesucristo, el Señor viene a su vida y Él se convierte en el Rey de su vida. Y eso es lo maravilloso de este Rey maravilloso. Entonces, en el libro de Apocalipsis, Juan mira, por ejemplo, hermano José Mario, hay 2 citas bíblicas por acá que me gustaría que usted las compartiera con la audiencia. Amén, pastor. Dice Apocalipsis 17:14, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dice Apocalipsis 19:16, en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gracias mi hermano José Mario. Mire entonces, qué interesante esto, porque Juan, cuando lo está viendo en el Espíritu, lo mira en una dimensión impresionante. Dice que los ojos de él son como llamas de fuego, que su lengua es como espada, que sus pies, que sus hombros, o sea, ese es el Rey suyo. Y él sabe qué dijo cuando se fue para sentarse a la diestra del Padre. Él nos dejó una comisión a usted y a mí. ¿Sabe cuál fue? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Por eso es que estamos haciendo esta labor nosotros, porque estamos llegando a muchas naciones, y gracias también a ADN Radio, porque a través de la radio estamos diciéndole a la audiencia por qué Él es el Rey de Reyes y por qué Él es el Señor de Señores. Y nosotros en obediencia estamos diciéndole a la humanidad, aquí venimos porque Jesucristo quiere ser tu Rey. Y Él dio la orden. Él dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra.
Él es el que tiene el señorío. Entonces, que no se deje amedrentar usted por esas artimañas del enemigo. No le crea, porque mire, él es el padre de la mentira. Él solo con mentiras y engaños va a querer confundirlo a usted, que de esta no vas a salir, que hoy sí estás mal, que hoy estás peor. No, usted tiene que cancelar todos esos argumentos porque vienen de un rey falso. El rey suyo es invencible. Mire, una vestidura en su muslo y dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el rey de nosotros. Pero no se quede usted viviendo una religión pequeña, pobre y vacía. Esas religiones así vacías donde casi ni conocen al rey. Pero usted tiene que recibir esa revelación en su espíritu. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos. El salmista lo tenía muy claro quién era ese rey. Entonces, él es el Rey de Reyes porque gobierna sobre su reino. El reino de él es eterno, el reino de él es soberano. Hay muchas personas de hace 2000 años para acá que ya se fueron y los mandaron con una misión a establecer el reino. Pero el enemigo los conquistó en el camino y les puso religión en su corazón. Unos decían, no, yo no soy malo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, y así se sienten bien. No, es que nos mandaron con un propósito, con una misión. No lo mandaron a usted a andar en el carro del año, en el edificio más alto que usted pueda construir. No, esas cosas son buenas, claro que sí, pero su misión básica es que se establezca el reino de Dios en la vida, en los corazones de las personas, porque el reino de Dios nunca va a acabar, nunca será derrotado. Ahí no hay revoluciones, ahí nunca habrá otro gobernante, porque a él nadie lo puede reemplazar. A él nadie lo puede reemplazar. Si usted mira en la historia, los reyes que pasaron en la antigüedad, en Babilonia, en Persia, los griegos, cuántos imperios han pasado, ya no están, y el reino de Dios permanece para siempre. Y a usted y yo nos tocó este tiempo, nos tocó en esta dimensión venir a establecer el reino de Dios. Póngale mucho cuidado, ¿verdad? Porque ese es un rey preexistencial, él existe desde la eternidad. No es un rey improvisado, de que porque no hay a quién poner, vamos a poner. No, la Biblia registra que él tiene un ministerio terrenal, pero su preexistencia con Dios, y eso lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, en el principio ya existía el Rey de Reyes, y él viene a esta tierra a liberar a los cautivos, para que los que éramos cautivos del imperio de las tinieblas seamos trasladados al reino de la luz y que podamos representarlo a él con poder, con autoridad. Dice que cuando usted y yo salimos a predicar, dice que estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Cuando usted se plante a echar fuera demonios, sepa que la autoridad para que los demonios salgan no es suya, es por una orden del rey, porque el rey dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Si ustedes dicen que en el nombre de Jesús se van los demonios van a tener que obedecer. Si por el nombre de Jesús usted puede decretar una sanidad física en un cuerpo, ese cuerpo se tiene que sanar, no por lo que usted es, sino porque el rey lo dijo. Y una palabra de un rey no se discute, mucho menos cuando la palabra es de un rey eterno y un rey para siempre. Entonces, la genealogía del rey, Pastor César, me ayuda por favor ahí, si usted tiene ahí en pantalla, porque voy a darle ingreso a uno de nuestros estudiantes por acá, mientras usted sigue por ahí, Pastor, la genealogía del rey. Claro que sí. En los evangelios de Mateo y Lucas podemos nosotros leer la genealogía del rey. Ahí vemos una genealogía muy interesante que nos dice cuál es la ascendencia de nuestro Señor Jesús, y estos evangelios nos dicen inclusive nombre por nombre toda esta genealogía
de los antepasados de Jesús a través de su padre terrenal y también de su madre. Pero tenemos que recordar que Jesús realmente era el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. No deje usted de por ahí consultar su Biblia, de leer estos evangelios y leer esta genealogía de Jesús, y es muy interesante analizarla y verla. Sobre su nacimiento terrenal del Rey Jesús lo podemos ver también en los evangelios de Mateo y Lucas en los capítulos 1 y 2. Entonces todo esto podemos nosotros ir a la palabra de Dios y constatar que primero Jesús nació y tuvo un nacimiento terrenal, pero su genealogía terrenal nos van a decir que él desciende del rey David. Es decir, hasta en una forma terrenal Jesús es un rey, porque recordemos que en aquel tiempo, y de hecho hoy lo podemos ver en algunos países que tienen esa forma de gobierno como reinado, que eso se hereda, es decir, el título se hereda y el título se va heredando principalmente a los primogénitos. Entonces, si vemos la genealogía desde David a Jesús, vemos que él desciende de un rey. Su genealogía nos lo apunta los evangelios de Mateo y Lucas, que proviene de un rey. Entonces podemos decir que incluso en su humanidad o en su carne, Jesús es un rey. En ese tiempo no lo reconocían, porque inclusive los que llegaron a conocerlo preguntaban, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es el hijo del carpintero? ¿No están aquí María y sus hermanos? Es decir, no le daban esa autoridad como un rey, porque no conocían la genealogía de Jesús y no sabían realmente quién era este Jesús, de tal manera que lo menospreciaban y decían, pues es un hijo de un carpintero, él no puede ser el Mesías porque ni siquiera es descendiente de un rey. Pero al ver estas genealogías vemos, y la Biblia nos esclarece, que terrenalmente o en su humanidad Jesús también desciende de un rey, y como desciende de un rey por título humano, también podemos decir que Jesús es un rey. Claro, sabemos que su reino no es de este mundo, después lo aclaró, que su reino no tiene una caducidad, que no es un reino terrenal que termina en algún tiempo, sino su reino, como ya vimos, es un rey eterno. Pero en ese sentido podemos establecer que también Jesús tiene la descendencia y la genealogía de un rey. Amén. Gracias, Pastor César, desde México. Una bendición tener el apoyo suyo para las transmisiones. Mire los nombres del rey, porque los nombres en la Biblia tienen una funcionalidad. Cuando vemos, por ejemplo, que al Señor le dicen el postrer Adán o el segundo Adán, ¿por qué la creación que cayó en pecado comenzó con el primer Adán? Pero esa creación termina en la cruz del Calvario. Ahí termina la raza adámica y nace una nueva creación, ¿verdad? Que somos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el postrer Adán le da vida a otra nueva creación que ya es una creación libre del pecado, libre de la condenación y libre de los poderes del infierno. Le aclaro, el segundo Adán es nuestro rey y él está estableciendo un pueblo de reyes y de sacerdotes para Dios el Padre en este tiempo. También es el abogado. Si el enemigo le aparece a usted con acusaciones, con condenación, usted tiene un abogado. Él es el abogado. Y si el enemigo quiere hacerle daño a usted, quiere mandarle sus legiones de demonios, él es el omnipotente. Para que usted se dé cuenta el poder que el Señor tiene, que con su palabra Él es capaz de destruir cosas en el mundo espiritual.
Él puede ordenarle a sus ángeles que vayan a atacar a los demonios que puedan estarle hostigando a usted. Y un ángel, en el Antiguo Testamento vemos cómo los ángeles venían a pelear batallas, y en un solo día, un ángel dice que mató más de 86,000 personas. Oiga bien la capacidad que tiene un ángel, 86,000. Ajá, y en el cielo hay millares y millares de ángeles, y el Señor es el omnipotente. Usted no está solo, no se sienta desprotegido, usted está, pero está más custodiado que cualquier gobernante de cualquier país del mundo. Dice que Él es el alfa y el omega. ¿Qué es eso del alfa y el omega? Él es el principio y es el fin de su vida. Él está en su comienzo desde que usted nació en la cuna. Él está ahí con usted, y cuando usted vaya a la tumba a depositar su vestidura terrenal, hasta ahí lo va a llevar, y ahí los ángeles se lo van a llevar a usted para la eternidad. Él es el amén, el así sea. Él es el anciano de días, Él es el ángel de su presencia, Él es ungido entre los compañeros, Él es el apóstol de nuestra confesión, Él es el brazo del Señor, Él es el autor y el consumador de la fe, Él es el autor de eterna salvación, y Él es el engendrado de Dios, Él es el amado del Padre. Imagínese usted todo lo que Él representa en sus diferentes nombres. Él es rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. Él es el rey sobre toda la tierra. Usted puede estar en cualquier país del mundo, y ahí ese territorio también le pertenece al Señor, porque Él es el rey sobre toda la tierra. Él es el Cordero de Dios. Era necesario que Él muriera en la cruz para redimirlo a usted, para sacarlo del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de la luz. Él es la luz del mundo. Él es el que nos enseña el camino. Él es el lirio de los valles. Él es el pan vivo. Él es el alimento de nuestro espíritu. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el Señor y Salvador. Él es el Señor de todos. O sea, Él no hace acepción de personas, porque a veces cuando usted va a evangelizar a alguien y el enemigo le dice, no vayas a evangelizar a ese, vos, si ese no quiere nada con Dios. Esas son palabras del infierno, porque Dios no hace acepción de personas. Él es el Señor de todos. Entonces imagínense todos los nombres, y eso solo le di una pequeña resumen, porque son infinitos los nombres que Él tiene. Ahora, Pastor César, la vida del rey. Expliquémosle a la audiencia en qué consiste la vida del rey. Claro que sí, pastor. Bueno, los 4 evangelios que conocemos, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver que nos cuentan la historia de la vida del Rey Jesús, y estos libros fueron escritos por 4 discípulos de Jesús que estuvieron con Él, que lo conocieron y que vieron con sus ojos todo lo que hizo Jesús. Hay quien podría decir que son 4 biografías que de Jesús hicieron 4 personas, pero tenemos que tener en cuenta, y creo que esos evangelios son mucho más que unas biografías. Sabemos que una biografía nos cuenta la vida de una persona y nos relata las cosas que hicieron, pero de una forma, digámoslo, solamente a nivel conocimiento, ¿no? Si queremos saber cómo fue Benjamin Franklin, bueno, pues vamos a una biografía de Benjamin Franklin y conocemos ahí algunas situaciones, algunas circunstancias de su vida, lo que hizo, lo que pensó, lo que hizo, etcétera. Pero los evangelios son más que las biografías del Rey de Reyes, porque estos discípulos escribieron sobre Jesús sin, yo creo, en ese momento, tener en su pensamiento el alcance que ellos iban a tener. Y estas biografías no solamente nos cuentan solamente lo que hizo o lo que habló Jesús, sino nos relatan realmente la vida y el ministerio de este rey. Y todo esto quedó registrado en los 4 evangelios,
todo acerca de su vida y su ministerio de Jesús, pero también nos dice al final del Evangelio de Juan, en Juan 21-25, leemos: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que, si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Y dice en otra parte de la Biblia que lo que se escribió es suficiente para que nosotros creamos en el Hijo del Hombre. Entonces, no solamente son simples biografías, es el relato y la vida del Rey de Reyes y lo que Él tiene para con nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor César. Interesante su aportación también con relación a los evangelios, donde se grafica todas las manifestaciones visibles de que hizo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Ahora, ¿cuál fue la desventaja de ese pueblo de Israel? Lo rechazan porque querían que Él fuera el reemplazo de Herodes, y Él vino a establecer un reino espiritual. Y entonces, al no tener ese anhelo que ellos tenían, lo rechazan y lo hacen a un lado, e incluso hasta lo ponen en confrontaciones con Pilatos. Pilatos le dice: si es cierto que tú eres el rey de los judíos, y él tiene que aclararles: el reino de nosotros no es de este mundo. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros nos regimos por una cultura diferente, por unos principios diferentes, por una economía diferente, por un estilo de vida diferente. Nada de estar copiando modelos que se practican en las diferentes culturas de la tierra, porque el reino de Dios no es de este mundo, no es de este mundo. Usted no puede andar imitando otros reinos, porque usted no puede estar confrontando al rey que una vez fue rechazado. Entonces vemos, por ejemplo, que como ellos no comprendieron, antes de que Jesús pudiera afirmar su señorío exterior, Él necesita establecer primero, gobernar la fortaleza interna del corazón del hombre. Y esa parte ellos no lo entendían, porque nosotros, cuando vemos al Señor diciendo que a los fariseos les decía: ustedes son unos hipócritas porque quieren ver a una gente santa por fuera, pero ustedes no entienden que hay que lavar el vaso por dentro primero. O sea, esa es la parte que está haciendo ahora el Espíritu Santo en el reino de Dios espiritual, lavando corazones, transformando vidas, cambiando la información que traemos de Egipto, y está haciendo una nueva creación en nosotros, está haciendo una nueva transformación en nuestro interior. Por eso Pablo decía: el que robaba, ya no robe más. El que hacía tal cosa, ya no haga eso, porque ya están cambiando nuestra genética espiritual. Pero ellos no lo podían entender de esa manera. Por eso es que él tenía que decirles: mi reino no tiene nada que ver con los reinos de la tierra o los estilos de vida que el hombre tiene. Él tenía que pagar un precio de muerte para la redención de la humanidad entera, para que el don de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Él se convirtiera también en el Señor de todos nosotros. Pero ese rey no solamente se quedó en la sepultura, Él resucitó al tercer día, y ahí es donde le da vida al reino de Dios en la tierra, donde nosotros somos los redimidos. Hay un salmo en la Biblia, el Salmo 107, díganlo los redimidos de Jehová. Y empieza a decir que tenemos que decir: que a los que están en desiertos, que a los que están pasando por tormentas, a los que están pasando por dificultades, díganlo los redimidos, que para ellos también hay salvación. Eso es lo maravilloso de este reino eterno, es el reino eterno de Dios que va a estar para siempre. Cuando usted invierta su vida, sus recursos, su tiempo en establecer el reino de Dios en la tierra, usted está acoplándose a la visión celestial de Dios, porque Él viene a conquistar ese reino, a establecerlo. Después lo va a establecer físicamente. Después se va a establecer físicamente. Entonces, la comisión del rey, poco antes de que Él retorne al cielo, o cuando Él se fue para el cielo, Él dio una orden, se la dio a usted y a mí: vayan
como embajadores del reino a lo largo del mundo entero y establezcan el reino en los corazones. Usted no se tiene que meter en problemas con las leyes de un país, con los políticos de un país, con los gobernantes de un país. El reino de nosotros es espiritual, conquistando los corazones para que esos pueblos sean cambiados y sean transformados por el poder del evangelio, por medio de la palabra de Dios. Entonces eso es ese rey maravilloso que un día se va a venir a establecer aquí en la tierra, ese mismo reino para siempre. Y es un reino que dice la Biblia que no tendrá fin. Ya para ir finalizando el tema de hoy del Rey de Reyes, tenemos que tener claro lo siguiente: cada reino de la tierra y el reino de Satanás van a ser reemplazados por el Rey de Reyes. En el fin, este será el anuncio que se va a escuchar al final. El reino del mundo, o todos los reinos de la tierra, han venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cada alma que usted conquiste para Cristo, cada alma que usted trae a los pies del Señor, eso se convierte en un ciudadano del reino. Y cada persona que vaya siendo alcanzada a través de su testimonio, a través de su predicación, a través de todo lo que usted hace para el reino de Dios aquí en la tierra, la inversión que usted hace en la obra de Dios en la tierra, todo eso, cuando se establezca el reino aquí en la tierra, usted va a ser uno de los especiales, uno de los escogidos, donde va a estar sentado con el Señor juntamente en su trono. Pero ahora nos toca hacer esa labor de conquistar el reino espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos esta revelación maravillosa. Ustedes que están ahí sintonizándonos en cada territorio, ese lugar, declárenlo territorio para Cristo. Declaren que ahí se va a establecer el reino. ¿Y cómo se establece? Cuando usted le enseña al pecador: hay uno que ya pagó por tus pecados, hay uno que quiere ser el rey de tu vida, y esas personas se añaden al reino. Y ahí es donde se establece la iglesia, porque la iglesia es la que hace esa labor de establecer el reino. Pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos una familia en Dios, eso es algo impresionante. Usted tiene que invertir su tiempo, disponer su corazón para que primero Él reine en su vida. Porque usted no puede ir a establecer el reino de Dios si el Señor no es el Señor de su vida. Cuando Él se entroniza en su corazón, Él le va a hablar a su espíritu y le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer para Él, para su reino. Gracias a toda la audiencia que se quedó con nosotros hasta el final de la transmisión, y le queremos invitar a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Harvest Time HN. Ahí puede usted ingresar a ese canal de YouTube y suscribirse para que usted pueda ir conociendo más de estos interesantes estudios que estamos desarrollando con todos nuestros equipos y con todos nuestros estudiantes a nivel mundial. Gracias. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un mensaje de WhatsApp al signo más 504-3148-5376. Ha sido una gran bendición haber compartido con ustedes, a mis estudiantes de aquí de plataforma. Gracias por estar con nosotros. Al pastor César Palacios, gracias por su apoyo maravilloso. Y al hermano José Mario Hernández desde Honduras, que son los apoyos que tenemos aquí en plataforma. Y también al director de ADN, gracias hermano Alex Cruz, por disponer su corazón también para que llevemos el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Gracias y bendiciones para todos. Por hoy, hacemos una pausa, no sin antes agradecerte que te hayas quedado con nosotros hasta el final del programa. Si deseas ser parte de la familia de estudiantes de International Institute Harvest Time, regístrate gratis al WhatsApp signo más 504 31 48 53 76. Síguenos en nuestras plataformas digitales, YouTube y Facebook. Suscríbete y comparte para seguir juntos siempre. Te esperamos pronto en el próximo episodio. Bendiciones.